La Navidad está muy vinculada en la tradición dominicana, no solo al tema de la alegría, sino también al tema de los ingresos extra, el doble sueldo, el doble sueldo. Pero ¿qué acontece? ¿Cómo entonces opera el gran capital, el sistema capitalista, que tiene cada vez más características parasitarias, especulativas, incluso delincuencial? Opera procurando mayores ingresos, lo que también afecta el doble sueldo, a través de la especulación. Entonces, los alimentos, los medicamentos, el transporte, que si el pollo, que si el pavo, que si el cerdo, aumentan de precio. Todos los servicios, hasta los medicamentos, aprovechan el doble sueldo para quitarle una parte a los trabajadores y trabajadoras. El doble sueldo llega solamente a los trabajadores del sector público y privado, que tienen sueldos o salarios, pero no al resto de la población excluida, marginal, o chiriperos, o pequeños propietarios más o menos empobrecidos. Ahí lo que llega es el asistencialismo. Un asistencialismo además precario, que tiene escasísimo impacto por la marginalidad extrema y la exclusión extrema en los sectores de la extrema pobreza, en los y las indigentes. Ahí es muy difícil que llegue la alegría. Este es un pueblo, repito, alegre, que trata de gozar las Navidades. Pero los factores de poder actúan en sentido inverso, reduciéndole las posibilidades. Pasa además con todo el andamiaje burocrático, partidocrático del Estado, y también con el sector policial y militar. Especialmente, y son bastante, los que están metidos en corrupción. Eso entonces actúan para aumentar los ingresos, intensificando su práctica de corrupción a través de múltiples formas, ¿no? Más atracos, atracos a personas en la calle, atracos a hogares, robo de las pertenencias. Se intensifica la delincuencia, a pesar incluso de todo el tema del patrullaje y todo esto, porque evidentemente hay una complicidad. A la policía le pueden dar 130, como le acaban de dar, motocicletas con GPS, pero el problema no está ahí. Esas motocicletas pronto van a estar muy deterioradas, pero además la usan para todo. Pero además ellos están en corrupción. Entonces eso sigue. Y pasa con la corrupción fronteriza, y pasa con el tema migratorio. Los niveles de extorsión, el incremento de los apresamientos para extorsionar, y toda la fórmula de los robos de celulares, los atracos callejeros, como mencionaba, eso se incrementa extraordinariamente. Entonces, el asistencialismo es un asistencialismo precario. Y además manipulado. Una parte no llega a lo que tiene que llegar de las fundas. Cierto que han organizado mejor la distribución, no con aquellos espectáculos de los camiones y todo eso, eso es verdad. Pero el tema esencial no es ese. El tema esencial es que una parte de ese asistencialismo se queda en manos de la partidocracia de menor rango. Porque los funcionarios al servicio del partido gobernante
las distribuyen de una manera selectiva. Claro, tiene que llegar de alguna manera a sectores auténticamente populares, pero una parte se dispendia. Y eso también afecta el término. De por sí, el asistencialismo es humillante. Las dádivas son humillantes y está metida la práctica del clientelismo. Hay que ver todo lo que, cómo se elogia, se exalta la figura de Abinader y también cómo se exaltan a sí mismos muchísimos funcionarios a través de la publicidad en el marco de las Navidades, fomentando el individualismo, fomentando la práctica clientelista en el ejercicio electoral, haciendo campaña de tiempo, usando el Estado, todo eso. Ya como le decía, la alegría no llega a los y las indigentes. Ahí es son demasiadas las penurias y los sufrimientos. Pero sí aumentan los atracos de celulares por toda parte. Ese cuerpo policial intensifica todas esas maniobras y prácticas. Igualmente el personal de migración, igualmente el CEFRON en la frontera. Se pone más caro el tránsito de indocumentados por la frontera. Tienen que pagar mucho más. Aparte, pero ese será otro tema, de lo que pasa alrededor del tema del maltrato a la inmigración y a todo lo que vuela a Haití por el peso enorme del racismo, que es un racismo que termina en grandes crueldades. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Tiro al blanco.